Hola, bonita tarde a todos. Sean bienvenidos nuevamente a un webinar de Profarma. Mi nombre es Lisbeth y a nombre de Profarma es un gusto darle a todos la bienvenida. Este es el webinar introductorio al curso Armado de Dossier de Dispositivos Médicos. Será impartido, por una gran persona, sobre todo una gran química. Ella es QFB. Se trata de la química Adriana Martínez Martínez. Ella es especialista en regulación sanitaria. Es egresada de la Facultad de Química de la UNAM, cuenta con diplomados en desarrollo robusto de medicamentos, bioequivalencia, desarrollo de habilidades gerenciales y dirección y desarrollo de negocios. Actualmente cursa especialización de Derecho Sanitario en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene más de 13 años de experiencia en el área regulatoria, amplio conocimiento en el ciclo de vida y mantenimiento de productos, tanto de síntesis química como biotecnológicos, moléculas nuevas, genéricos, biológicos, huérfanos, herbolarios, homeopáticos, vitamínicos, así como dispositivos médicos y demás insumos para la salud. Ella se ha desempeñado en la industria farmacéutica como química analista y química de validación de áreas y sistemas críticos. Del 2007 al 2018 se desempeñó en diversos puestos en la COFEPRIS como dictaminadora especializada de medicamentos, gerente de medicamentos alopáticos y subdirectora ejecutiva de fármacos y medicamentos. Y bien, en los siguientes 40 minutos ella nos estará empapando con toda la regulación de arma de dossier de dispositivos médicos y al final tendremos 15 minutos para poder preguntarle acerca de el webinar, las dudas que tengamos y bueno, podrán preguntarnos a través del chat. Sean todos bienvenidos y Química, les cedo la palabra, si usted bienvenida, es un gusto tenerla nuevamente en un webinar de Profarma. Bienvenida, gracias. Prenda su micrófono, Química. No la escuchamos. Ya estoy hablando sola. Muchas gracias, Pam. Muchas gracias a Profarma, especialmente a Paola, que siempre me invita a participar con ustedes en este webinar. En verdad, como siempre, para mí es un gusto compartir experiencias con todos ustedes. Veo que tenemos un grupo pues bastante grande y me da mucho gusto. Y pues vamos a empezar, vamos a hablar de un tema que la verdad, como ustedes saben, es el tema de moda, es el tema del que sin duda hablamos todos los días, el tema de la pandemia generada por COVID-19. Aquí solamente les dejo una breve y muy breve, porque ustedes saben que en el tema regulatorio esto se ha movido bastante. Hemos tenido diversas publicaciones de parte de nuestras autoridades responsables del manejo de la pandemia en nuestro país, pero pues no, aquí es un poquito de qué es lo que ha pasado, desde cuándo estamos justamente en esta situación, qué es lo que tenemos y bueno, solo para que lo vean. Y como saben también es una facultad del Consejo de Salubridad General emitir o determinar que estamos en emergencia sanitaria. Este es solamente el ejemplo de la publicación que hizo este Consejo de Salubridad General. Algunas normas y guías importantes, hablando en materia de dispositivos médicos, una guía que generó la Organización Panamericana de la Salud, que justamente nos decía cuál es la gestión o qué es lo que necesitamos en relación a dispositivos médicos para la atención de los casos de COVID en los servicios de salud. Emitieron algunas recomendaciones, emitieron algunos productos que eran necesarios justamente para su atención y en este sentido nuestra autoridad de México, COFEPRIS, hizo una revisión de aquellos productos que requerían justamente la atención urgente y también ese es un tema que tendríamos que platicar más a detalle y a mucha profundidad, el tema de aquellas autorizaciones por uso de emergencia. El COVID-19 es nuevamente, este es un listado de la Organización para la Salud y como comentaba, necesitamos justamente insumos para la salud, para la atención de estos padecimientos. Hablando de dispositivos médicos, vamos a hacer un breve recorrido de cuáles fueron aquellos dispositivos médicos de impacto que requerimos o necesitamos, incluso estamos hablando de muchos de ellos actualmente y hubo justamente una gran notoriedad de ellos al inicio, uno de ellos y el más importante,
el cubrebocas. ¿Qué es un dispositivo médico? Puede ser un equipo médico, una prótesis, órtesis y ayudas, todos aquellos insumos de uso odontológico, productos higiénicos. Estos productos están definidos en el artículo 194 bis de la Ley General de Salud y ahí justamente nos habla de estas categorías que tenemos. Son conocidos como dispositivos médicos, sin embargo, nuestra ley justamente los maneja o los define de esta manera como ustedes lo están viendo en la pantalla. También hay una clasificación por el riesgo que implica su uso, porque no es lo mismo un cubrebocas a un ventilador, que como decía, son los temas que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación en relación a si los tanques de oxígeno, si los ventiladores, si el apoyo a la industria, etcétera, y esto lo podemos encontrar en el artículo 83 del Reglamento de Insumos para la Salud. ¿Cómo se define un dispositivo médico? Aquel instrumento, aparato, utensilio, máquina, producto, material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia, producto similar, que en combinación de manera, que solos o en combinación de manera directa o indirecta se aplican en humanos. Importante también que tengamos en cuenta que en esta definición está indicada la finalidad de uso. ¿Cuál es? ¿En qué lo voy a usar? En desinfección de dispositivos médicos, en soporte de vidas, en sustitución o modificación o apoyo a la anatomía, etcétera. Una característica especial de los dispositivos médicos es que su uso principal no es a través de mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Aquellos que tengan esta función, como ustedes saben, son clasificados como medicamentos. Entonces, ahí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otras herramientas tenemos para saber acerca de los dispositivos médicos? Tenemos una herramienta de clasificación, es decir, reglas que nos ayudan justamente a definir cuál es la clasificación de acuerdo al riesgo que implica su uso. Tenemos 23 reglas de clasificación en México, algunos de ellos son dispositivos médicos activos, dispositivos médicos de bajo riesgo, agentes de diagnóstico, de hecho ahorita los estamos escuchando mucho en relación a la atención de COVID-19. Un tema interesante es el tema de cubrebocas. Recordarán que al inicio justamente se hablaba de si el KN95, si se requería o no se requería, cómo se debía manejar. Entonces, como tal, el cubrebocas sí es un dispositivo médico, está clasificado como un dispositivo de bajo riesgo y justamente aquí debemos tener cuidado. Hablábamos de las reglas de clasificación. Es bajo riesgo siempre que su finalidad de uso no requiera hacer una presentación estéril. Entonces, ahí el cubrebocas es bajo riesgo. Eso quiere decir que los requisitos que nos va a solicitar COFEPRIS para registrar este producto son mínimos. La verdad es que son un par de requisitos, sin embargo, eso no deja que no se deba cumplir el cumplimiento, perdón por la repetición, del cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Hay un acuerdo que da a conocer los listados de insumos de bajo riesgo para la salud y ellos fueron publicados el 31 de diciembre del 2011 y justamente aquí podemos encontrar en el numeral 36 los cubrebocas. Entonces tenemos todo nuestro marco regulatorio. ¿Qué debemos presentar para un cubrebocas? Un formato de solicitud, un proyecto de etiqueta, un pago de derechos, una carta de representación si es de fabricación extranjera. Los cubrebocas también están definidos en la farmacopea de los Estados Unidos y justamente ahí es donde nos dice aquellas descripciones o aquellas características en específico que deben cumplir justamente para traerlo o comercializarlo adecuadamente. También les decía, si lo estamos usando este cubrebocas de manera estéril o no estéril, entonces ahí también tenemos en la parte de este acuerdo del 31 de diciembre del 2011, justamente lo que nos dice, lo que nos está indicando que lo podemos hacer de bajo riesgo, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una gran revisión de aquellos productos que lo requieren. Antisépticos, como saben, esto también ha sido un tema de moda. De hecho, ayer justamente revisaba en las notas del periódico que Estados Unidos nuevamente a través de su agencia FDA hace un llamado a la población a no usar productos fabricados en México porque no contiene lo que está diciendo en sus etiquetas y puede causar una intoxicación.
a las personas, dado que están utilizando metanol. Entonces, la norma por la que se rige COFEPRIS, o la guía que tiene COFEPRIS justamente para analizar o definir cómo es que va a otorgar un registro sanitario para estos insumos, es a través de la norma 138, que habla de las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado. Sé que me van a decir que esto no tiene nada que ver con el tema del alcohol sanitizante, sin embargo es una guía que COFEPRIS usa para su correcta clasificación. Es un producto higiénico, veíamos las características, que es un dispositivo médico, veíamos la definición, y en este caso el alcohol en gel es un producto higiénico clase 1, debe de tener un porcentaje de alcohol en su formulación para definirlo, y esa es de manera general la información que debemos presentar. Si alguno de ustedes lo checó justamente con esta ola, con este tema de moda, con esta necesidad que tenemos para proteger a la población, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos publicó monografías de antiséptico tópico a base de alcohol, y también publicó un antiséptico tópico en forma gel para justamente ahí definir cuáles son los criterios, las pruebas o especificaciones que deben cumplir este tipo de productos que van a ser comercializados en nuestro país. Entonces, importante, les quiero dejar esto, es importante siempre consultar la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, incluso cuando estamos en periodos de consulta. Algo que me van a decir, de hecho no sé si alguno de ustedes vio la nota justamente de ayer, es un alboroto también en el tema, que si el Estado, que si es el gobierno de la entidad federal, que si es el gobierno de la entidad estatal en la que va a hacer uso o no de las pruebas diagnósticas, si va a autorizar a ciertos centros para justamente hacer la autorización de este tipo de productos. La verdad hasta hoy sigue siendo una situación bastante compleja. Algo de lo que debemos saber es que a partir del 30 de marzo del 2020 se dice que es el INDRE el que va a hacer el desempeño de las pruebas moleculares. Y después, el 2 de abril del 2020, nos habla que es el INDRE la instancia que evaluará las pruebas para la detección de COVID a fin de evitar los falsos positivos o falsos negativos. También en mayo de 2020 nos está diciendo, se definió que va a ser el Instituto de Nutrición y el TecSalud los que van a evaluar las características de desempeño de estas pruebas diagnósticas. Y el 11 de junio del 2020 vimos los primeros listados de estas pruebas que han sido autorizadas por la COFEPRIS. Al día de hoy, esa autorización, al menos por las notas que podemos ver, por las informaciones que vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, esto estuvo, digamos que en stop, y también podemos ver que hay controversia por el uso o no de este tipo de pruebas diagnósticas que se requieren. Es el INDRE, como mencionaba, el que hizo la evaluación, y comento hizo porque actualmente el INDRE no está haciendo ninguna evaluación de pruebas diagnósticas por PCR, pero podemos encontrar información importante hablando de criterios de aceptación de las pruebas moleculares o los listados de aquellas pruebas moleculares que está autorizando el INDRE. ¿Qué debe de cumplir una prueba diagnóstica? El INDRE en su guía nos está indicando que la especificidad analítica debe de ser el 100%, va a analizar 200 copias de reacción y tiene que tener una precisión, repetibilidad o reproducibilidad mayor al 95%. Entonces, esto lo vemos y lo podemos encontrar perfectamente en la página del INDRE. Este solo es un extracto de alguno de los listados que ha publicado el INDRE en su página de aquellas pruebas que ya está autorizando, que ya autorizó y que podríamos en este caso encontrar de manera comercial, aunque ahí tenemos un par de detalles que hay que cuidar. Otra cosa, el INDRE hace la evaluación de la prueba molecular, de la prueba PCR, y entonces ese solo es un trámite o un requisito para solicitar la autorización de mercado, que como todos sabemos lo otorga la COFEPRIS a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, y con ello entonces se puede expedir, se puede tener ya esta comercialización y puedo salir al mercado a venderlo.
Las características que nos está emitiendo el INDRE del oficio es uno semejante a este. De hecho, ustedes los pueden encontrar justamente en la página, de ahí es donde extraje este documento, y entonces pueden ver las características. Te está diciendo qué prueba se está evaluando, quién es el fabricante, cuántas pruebas, cuál es su porciento de confiabilidad, cuál es el desempeño de la prueba que tenemos. Entonces, lo que está diciendo básicamente el INDRE es lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando y que debo de considerar. Otro tipo de pruebas que tenemos en el mercado son las famosas pruebas rápidas para detección de IgM e IgG. Entonces, esto, ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo, como veíamos en unas diapositivas anteriores, el Instituto de Nutrición. Lo que también nos está diciendo en estos documentos que está generando la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud es que con la información previa, el INDRE concluye que las pruebas IgG y IgM para detección de SARS-CoV-2 no son aceptadas. Eso fue lo que dijo en su momento el INDRE. Sin embargo, como comentaba, es el Instituto de Nutrición quien está haciendo esta evaluación. ¿Cuál es el proceso de autorización que dio COFEPRIS en su momento? De hecho, todavía lo podemos encontrar justamente en su página web, que el fabricante o distribuidor, y estoy hablando en específico de pruebas serológicas, el fabricante o distribuidor somete el dossier a COFEPRIS. Lo que hace COFEPRIS o lo que está trabajando COFEPRIS es justamente revisar esta información, evalúa el desempeño de la prueba. Evidentemente no va a aceptar resultados que tengan una especificidad baja o que tengan un desempeño del 70%. Estamos hablando de pruebas de desempeño de más del 90%. Si esta evaluación preliminar es satisfactoria, COFEPRIS le va a indicar al fabricante o al solicitante del registro sanitario que haga el permiso, solicite el permiso de importación para traer el producto. La mayoría de las pruebas serológicas son de fabricación internacional y entonces con ello va a traer las pruebas a México. Ya con las pruebas en México, lo que va a hacer el fabricante es llevarlas a nutrición y en nutrición va a hacer la evaluación de desempeño en una de sus áreas, que es el área, si no me equivoco, de epidemiología, es quien está haciendo la evaluación de desempeño de la prueba. ¿Cuántas pruebas está pidiendo nutrición para hacer esta prueba de desempeño? 450 muestras. Lo va a retar evidentemente con los sueros que tenga. Entonces, ya teniendo el visto bueno de nutrición de esta prueba serológica, el nutrición va a notificar a COFEPRIS que el desempeño ha sido adecuado y entonces con el dossier que ya se ingresó a COFEPRIS, COFEPRIS va a otorgar el permiso justamente para hacer la comercialización de estos productos. Estos son algunos requisitos que debemos presentar para las pruebas serológicas. Las primeras pruebas serológicas que vimos autorizadas son las siguientes: Abbott, Avon, Acutex. Vimos ya, incluso ya listado ahorita ya son bastantes, sin embargo, como decía anteriormente, tenemos como un stop ahorita en el reloj. Nos están diciendo, no, estas están detenidas o, o no hemos visto respuesta. Incluso si recuerdan, hace un par de semanas comentaba el subsecretario que hay una nota o una amonestación en el órgano interno de control de la COFEPRIS justamente por el proceso de autorización de pruebas serológicas. Sin embargo, vamos a recordarlo, tengo que seguir todo este proceso de autorización para que pueda obtener la autorización premercado. Evidentemente, COFEPRIS está dando unos lineamientos o nos está diciendo qué es lo que se debe cumplir, reporte de resultados, si tengo IgMs y IgGs, negativos, no hay evidencia de la infección. Si tengo positivos o negativos, probable infección o probable infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo, o ya tengo una infección pasada con anticuerpos protectores. Entonces, eso es lo que está pidiendo COFEPRIS, eso es lo que nos está diciendo que se haga para estos dispositivos médicos. Este es un ejemplo de la autorización comercial temporal y también lo obtuve en la página de COFEPRIS y básicamente tiene dos puntos muy interesantes. Uno de ellos es que la vigencia del presente documento, es decir, de esta autorización premercado, hablemos de una prueba serológica, será provisional y justamente es en apoyo a la emergencia decretada por la OMS. Será válida la autorización premercado durante la duración de la misma. Una vez terminada la emergencia, se procederá a evaluar de manera completa el expediente integrado con motivo de la solicitud de registro y para obtener justamente ya el registro sanitario correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes notan, o para aquellos que están familiarizados
con oficios, autorizaciones de registro como tales, se otorgan un papel seguridad con características especiales. ¿Qué está haciendo para estos productos? Otorgarlos en un denominado oficio blanco, así le denomina COFEPRIS, en donde le está diciendo, esta es una autorización provisional. Es decir, cuando termine la pandemia voy a tomar nuevamente tu expediente, lo voy a evaluar y voy a verificar que cumplas con cada uno de los requisitos establecidos en nuestra legislación. ¿Por qué está haciendo esto COFEPRIS? Justamente porque está atendiendo una emergencia sanitaria. ¿Y qué quiere decir eso? Seguramente algunos requisitos, o puede ser que no, pero en estos expedientes pudieran encontrarse documentos faltantes, como es el certificado de buenas prácticas de fabricación o una carta de representación, lo que implica entonces que COFEPRIS sí tuvo algunas consideraciones importantes para hacer esta autorización temporal de dispositivos médicos. Otro tema que seguro va a generar mucho ruido es el tema de los ventiladores. De hecho, como saben, fue uno de los temas que generó mucha controversia justamente al inicio de la pandemia porque no teníamos la disponibilidad de estos insumos en nuestro país. Y entonces COFEPRIS trabajó con otros centros de investigación como fue CNTEC y también alineado a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde justamente elaboraron y publicaron disposiciones para la adquisición y fabricación de ventiladores durante la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que podemos encontrar en la página de COFEPRIS? Es justamente todas estas informaciones que nos habla del diagrama de flujo para la aprobación de ventiladores, aquellos ventiladores no invasivos, autorizaciones temporales. De hecho, en ese rubro de autorizaciones temporales pueden encontrar este denominado oficio blanco por COFEPRIS, un protocolo preclínico modelo porcino para ventiladores mecánicos, las pruebas de pulmón artificial, diseña verificación del diseño de ventiladores invasivos, formato para la descripción de escalabilidad de procesos, etcétera. Tiene mucha información justamente COFEPRIS. En este sentido, sí quisiera decir que tiene una sección COFEPRIS específica en donde habla de aquella atención de trámites para el uso de la pandemia. ¿Qué es lo que hizo COFEPRIS? Trabajó en flujos paralelos la aprobación en relación a ventiladores, porque evidentemente, como comentaba hace un momento, todos también los dispositivos médicos tienen que cumplir con las buenas prácticas de fabricación y por lo tanto en la parte o en la autorización de ventiladores trabajó en paralelo y diseñó estrategias para la aprobación de la planta que iba a fabricar este ventilador y la validación del ventilador. Un ventilador no solamente se puede fabricar, y se puede usar. Un ventilador es un proceso complejo que requiere de ciertas pruebas justamente para garantizar su desempeño. Comentaba hace un rato, mencionaba la prueba en porcinos. La prueba en porcinos es justamente es retar el desempeño del ventilador para garantizar que su funcionamiento es adecuado. Y nuevamente, COFEPRIS cumpliendo con esta información, este es un diagrama bastante general, evidentemente hay requisitos que cumplir o hay requisitos que ingresar al dossier e integrar y es una información bastante grande y robusta. COFEPRIS otorga la autorización por emergencia. Un tema que está controversial y no sé si a algunos de ustedes les esté generando ruido, es en realidad en México existe la autorización por uso de emergencia, nuestro marco regulatorio como tal no se encuentra. FDA sin embargo, tiene una postura, un lineamiento claramente diseñado, una estrategia en donde nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer para obtener una autorización por uso de emergencia. Incluso ahorita, y voy a mencionar un poquito el tema de la vacuna rusa, se hablaba hasta de otro uso de emergencia interno, provisional, y se dio manejo, la verdad, bastante. Si ustedes siguen las redes sociales, se generó una gran controversia en relación a este tipo de autorizaciones. COFEPRIS como tal no lo tiene, el modelo no existe,
Por eso es que está dando, entendemos, este denominado oficio blanco. Y repito, lo que va a hacer o lo que nos está dejando claro en sus documentos es que al terminar la pandemia va a retomar todos estos expedientes, va a revisar cada una de las autorizaciones en oficio blanco y le va a decir, ok, solicitante, necesito que me presentes el certificado de buenas prácticas, apostillado y legalizado. Como sabemos, muchas al inicio, ahorita digo ya, yo he podido ver que ya varios están obteniendo ya apostillas y legalizaciones sin ningún problema, pero al principio que vimos que estos procesos eran bastante tardados. Eran procesos en donde no se obtenía la apostilla o no se obtenía la carta de representación adecuada para justamente traerla a México, pero nos urgía tener y contar con estos insumos para la salud. Este es el otro proceso el flujo de aprobación del el tema de ventiladores, y justamente se tiene que hacer las especificaciones de diseño, y fue lo que se trabajó con CONACYT. Las pruebas en pulmón artificial, hablamos de las pruebas en porcino, y el permiso temporal de autorización. Este es todo el proceso que se hizo en relación a estos insumos. Un ventilador es un equipo médico que es delicado, que requiere cumplir con normas internacionales, y refiero a normas internacionales porque generalmente el uso de dispositivos médicos, estamos hablando de productos que requieren de mucha innovación, que requieren de estarse renovando continuamente. No es el mismo dispositivo médico que existía hace 20 años de algún material en específico al dispositivo médico que podemos encontrar ahora. Evidentemente en uso odontológico lo podemos ver, cuántos no de nosotros hemos tenido conocen a alguien que tiene las amálgamas de mercurio. Ese también es otro tema controversial que voy a mencionar rápidamente. Existe un lineamiento, una publicación, un acuerdo generada por el gobierno del el presidente Peña Nieto, en donde dijo en convenio internacional que el mercurio ya no debía usarse. ¿Por qué? Porque representa un riesgo para la salud. Entonces, por ello, y si alguno de ustedes se enfrentó a esa situación, por ello COFEPRIS no les va a autorizar en este momento el uso o una autorización o un registro sanitario de termómetros de mercurio y todos aquellos equipos esfigmomanómetros que lo usen. Entonces, ojo con esta situación. Guías internacionales que deben de cumplir: los ventiladores son estas, deben demostrar la seguridad eléctrica, la compatibilidad eléctrica. Seguramente algunos de ustedes vieron la noticia en donde se quemó un ventilador, en donde hubo un gran problema justamente en un hospital que atendía pacientes COVID, y entonces muchos se preguntaban, ¿pero qué fue lo que sucedió? Pues pudiera ser, y es una suposición que estoy haciendo, que no cumplió con estas pruebas de desempeño, de seguridad para el paciente y de seguridad y compatibilidad con otros equipos. Esta también es otra guía JEC que podemos encontrar, que habla justamente del desempeño. Decíamos, conviven con otros equipos en un área de terapia intensiva. No solamente voy a encontrar un ventilador, voy a encontrar N productos. Entonces, estas son algunas guías internacionales. Lo que nos decía lo que publicó COFEPRIS en su momento era aquellos requisitos médicos para el desarrollo de protocolo en pruebas de porcino, y justamente estos eran los parámetros. Se probaba en 12 cerdos y justamente se veía la capacidad, el desempeño que tiene el ventilador. Este es un ejemplo de un ventilador. De hecho, no sé si vieron hace algunos días el ventilador Ejecatl, que también la verdad generó mucha controversia porque no vemos en dónde están los sistemas de alarma. Un ventilador que está atendiendo a un paciente que está grave, y no solamente por COVID, estoy hablando de manera general, que está grave y no sabemos si está recibiendo la cantidad de oxígeno que requiere, porque no tiene sensores que nos determinen o nos digan qué es cómo está trabajando el equipo, no tiene sistemas de alarma, no sé, es solamente un ejemplo. La verdad, yo reconozco mucho el esfuerzo que han hecho los investigadores en México, incluso todos aquellos que han innovado en este tema de la pandemia, que han salido con productos como incluso hay gel antiséptico que se elaboró de manera casera y que podemos ver en las esquinas, y cubrebocas de un tipo, cubrebocas del otro.
lo reconozco que en México vendemos de todo y podemos reproducir de todo. Sin embargo, esto es un proceso o es una etapa tan crítica que requiere ser bastante minuciosa para hacer la autorización de un producto de estas características. Depende de la vida de una persona que este producto o que este equipo tenga un desempeño adecuado para tratar y justamente ventilar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este webinar es totalmente introductorio, todo lo que vimos anteriormente y quise tomar estos temas en específico. Cubrebocas, ¿por qué? Porque muchos hablaban del KN95. En realidad KN95, si ustedes lo tienen, si alguna vez lo han analizado, en realidad esto los vimos o usar, incluso existen las famosas conchitas que se ponen para cubrir a aquellas personas que trabajan en la industria, es decir, en la industria donde se generan aerosoles, no sé, pinturas, la parte automotriz. En realidad los KN95 son de uso industrial. No es un dispositivo, no es un producto que se requiere como un insumo para la salud para proteger a la población. Sin embargo, dada la situación que estamos viviendo en este momento, es un insumo para la salud, es un insumo que requiere ser revisado, autorizado, aprobado por COFEPRIS, que es nuestra entidad sanitaria en México, y necesitamos verificarlo adecuadamente. Entonces, el cubrebocas ha generado controversia. Evidentemente hay cubrebocas que se fabrican de manera casera y eso es bastante, perdón, me distraje, discúlpenme. Entonces, estos productos que se elaboran de forma casera evidentemente nos están protegiendo, pero también vemos otras acciones de la población y bueno, son cosas que vamos a hablar durante nuestro curso de armado de dossier. ¿Qué responsabilidad tiene el paciente, la población, también en relación a la atención de la pandemia? Es solamente el gobierno que evidentemente genera mucha controversia, porque ahorita se habla de que tenemos hospitales saturados, se hablan de problemas que tienen los pacientes y de cuántas poblaciones, exceso de mortalidad ahorita en relación al el censo del INEGI. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? Pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como población y qué estamos haciendo para cuidarnos? Un tema muy importante y no me dejarán mentir cuántos no hemos visto en la calle que traen el cubrebocas y a la mitad. Otro tema que estamos también hablando es el tema del gel antiséptico. Estos que se fabricaron de manera casera, que no tienen alcohol etílico, tienen metanol y que evidentemente nos van a resecar las manos. ¿Por qué es importante el uso del sanitizante? Porque pues si estoy entrando a un centro comercial necesito garantizar que cumpla con las concentraciones de alcohol establecidas, al menos ya ahorita en la farmacopea de los Estados Unidos, y que cumplan realmente su función de proteger al paciente, en este caso de proteger a la población. Entonces, todas estas situaciones, estos temas de qué debo cumplir, cómo clasificar un dispositivo médico, lo vamos a ver en nuestro curso de armado de dossier. Pam más tarde nos va a dar las fechas exactas de que vamos a llevar a cabo este curso. Va a estar bastante interesante. Vamos a tener una breve introducción a los dispositivos médicos. ¿Qué es un dispositivo médico? Bueno, hasta el hisopo con el que nos están tomando la muestra para hacer las pruebas PCR es un dispositivo médico. Una lanceta es un dispositivo médico. Hace rato hablaba de los usos odontológicos. Una amalgama es un dispositivo médico. ¿Qué son los dispositivos médicos? Lo vamos a ver en esta breve introducción. Clasificación y agrupación de dispositivos médicos. Como les decía, hay reglas de clasificación y hay criterios de agrupación por familia. Entonces, puedo solicitar una familia de dispositivos médicos en una autorización de mercado o tengo que separarlas de acuerdo a las reglas de clasificación y agrupación. ¿Cuál es nuestro marco regulatorio aplicable? Un tema también que a mí en particular me ha generado, pues sí, controversia, fue un documento que emitió en su momento el Consejo de Salubridad General, en donde hablaba que el gel sanitizante no requería de ningún registro sanitario. Sin embargo, viendo la clasificación y agrupación, evidentemente es un dispositivo médico. ¿Y por qué el Consejo de Salubridad está tomando estas decisiones y no es su facultad? Todo aquello lo vamos a platicar nuevamente, el tema de las autorizaciones de uso de emergencia, todo en la revisión del marco regulatorio aplicable a estos productos. Vamos a hacer la estructuración de un dossier para autorización de mercado. En sus vías ordinarias, evidentemente hay
ya veíamos, dependiendo del nivel de su riesgo, clase 1, clase 2, bajo riesgo. Por acuerdos de equivalencia existen este carril o estos acuerdos que también han generado controversia en relación, y sobre todo el publicado el 28 de enero del 2020, y el último acuerdo en donde dice que todos aquellos medicamentos y insumos para la salud, incluyendo dispositivos médicos, deben ser autorizados en esta figura de acuerdos de equivalencia en 5 días. Vamos a hablar de aquello. Dispositivos de bajo riesgo. ¿Qué otros dispositivos de bajo riesgo existen? Existen N, no se imaginan. En mi experiencia, medicamentos, y les cuento rápidamente, autoriza aproximadamente, ahorita no lo tenemos muy claro, pero supongamos 400 registros en un año de medicamentos, entre medicamentos genéricos y medicamentos innovadores. El área de dispositivos médicos puede, COFEPRIS, otorgar hasta 3,000 registros de estos productos. Y por eso decía, es algo que se está innovando, se cambian materiales, se cambian N cantidad de elementos, o hay nueva tecnología. Ahorita ya vemos los software para dispositivos, ya tenemos ciertas aplicaciones. Todo aquello lo vamos justamente a revisar en esta parte de acuerdos de equivalencia o estructuración de un dossier, dependiendo la vía. Modificaciones del registro sanitario. ¿Qué debo modificar? Si le modifico la estabilidad, si le modifico el uso, etcétera. Modificaciones administrativas y técnicas, prórrogas de registros sanitarios, y vamos a tener interesantes casos de estudio. Ahorita vimos de manera general algunos productos, algunas situaciones, sobre todo aquellos que hemos usado durante el tema de la pandemia y que siguen generando controversia. Ahorita tenemos el tema de los oxímetros. Ahorita también hay una gran, seguramente ya lo vieron, el tema de los tanques de oxígeno, que no son dispositivos médicos. Eso es muy importante. El oxígeno es un medicamento, ya está clasificado hace muchos años así, desde el 2013. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver, y pues les agradezco mucho. Tuvimos una gran audiencia, les agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad, y que estén aquí con nosotros, con Profarma, que estemos aquí participando. Y bueno, pues vamos a abrir brevemente las preguntas de manera general, y bueno, esto es lo que vamos a ver de manera particular, y podemos resolver sus dudas. Muchas gracias, Adri. La verdad es que siempre es un gusto tenerte aquí, contar con toda tu experiencia. Es bastante robusto el temario del próximo curso, la verdad súper completo. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas para que vayamos despejando algunas dudas. ¿Está bien? Comenta Rebeca López. Buena tarde, que si puede registrar un dispositivo tableta con carbonato de calcio. Eso depende para qué lo vas a usar. Hay muchas situaciones en el tema de dispositivos, y tenemos incluso un grupo, digamos, de productos que no son ni dispositivos, pero no son medicamentos, perdón, no son cosméticos, pero pudieran ser dispositivos médicos. Entonces, depende para qué lo vas a usar. Necesitaríamos revisar adecuadamente toda tu documentación. Ok, gracias, Adri. Bueno, ya lo comentaste, pero comenta también, aprovechando de diferentes dispositivos médicos, ¿los tanques de oxígeno para los enfermos de COVID cuentan como uno? No, el tanque de oxígeno como tal es el envase primario del oxígeno medicinal, que es un medicamento. Esa es una clasificación que se hizo ya hace varios años. Si no me falla la memoria, fue a partir del 2013, fue un cambio que vimos justamente en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, y por eso es que no. Y ahorita, incluso ahorita hay algunos que sí, y se están usando en la pandemia, que sí son dispositivos médicos y son estos concentradores de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El tanque tiene un porcentaje de pureza de oxígeno, y el concentrador justamente está trabajando en el ambiente. Lo que está haciendo es un equipo que toma el oxígeno, el aire de la habitación, el espacio en donde se encuentra el paciente, y entonces hace la purificación y es lo que administra. Ok, gracias, Adri. También comentan, igual espectador anónimo, las pruebas rápidas serológicas, ¿cómo se clasifican? Son dispositivos médicos, pero ¿qué clase? Son agentes de diagnóstico clase 2.
Ahí hay una controversia también. Hay quienes los clasificaron en su inicio como clase 1, pero veíamos, ahí existen las reglas de clasificación. Y en estas reglas de clasificación debemos analizar perfectamente a qué categoría le corresponde. Y concluyendo desde mi punto de vista, y la verdad es que así lo he venido trabajando desde que empezó la pandemia, son clase 2. Ok, gracias Adri. Nos comenta Luis Pérez, buenas tardes, Química Adriana, gracias por la ponencia. En cuanto a los geles desinfectantes, en cuanto a la obtención de registro como clase 1 para comercialización, la concentración de alcohol es un criterio para poder ser refilado como tal. ¿Se puede exentar el requisito del registro si el producto maneja una concentración menor al 68%? Conforme al apéndice X de pruebas para la evaluación de la biocompatibilidad de los dispositivos médicos Creo que esa y es sus otra. materiales Esa es suplemento. otra. Pam, Sí. esa de biocompatibilidad aplica para otro tipo de productos. Los geles, ahí en realidad tenemos, digamos, un vacío. Todos podemos pensar, a partir de 68% es un dispositivo médico, el gel sanitizante. ¿Por qué? Porque tengo que tener la concentración adecuada para decir que estoy eliminando el virus, hablando de COVID-19, SARS-CoV-2, estoy eliminando el virus de mis manos. Entonces, ese es un riesgo, es un insumo para la salud. Si yo estoy diciendo que estoy usando gel, lo estoy frotando en mis manos, debe tener la concentración adecuada justamente para garantizar que mis manos están sanitizadas. Si es menor, hay una controversia. ¿Por qué? Porque muchos, y me incluyo, pensábamos, bueno, pues si es menor, entonces es un cosmético, pudiera ser. Sin embargo, ojo, hay un riesgo. O sea, si tengo, ¿por qué el 68? ¿En dónde se estableció el 68%? Pues evidentemente porque se hicieron estudios, incluso FDA, Europa tienen guías justamente que elaboraron para el uso de geles sanitizantes en donde está diciendo necesitas forzosamente tener esta concentración para garantizar que tus manos están limpias. Si nos están dando otra concentración, yo no puedo decir que estoy protegiendo a la población y así puede suceder cuando vamos a un centro comercial, me dan el gel que por cierto, no sé, seguramente les ha pasado, es un gel bastante pegajoso y entonces me froto las manos y entonces solo me estoy frotando, ¿qué? No tiene alcohol. Entonces, la verdad es que ahí tendríamos que ser realmente, y me atrevería a decir éticos, porque si tengo una concentración menor, entonces puedo ser que no estoy realmente comprobando la eficacia del producto. Ahora sí, creo que la segunda es otra prueba, es otra pregunta. Perdón, Pam. No te preocupes. Conforme al apéndice X de pruebas para la evaluación de biocompatibilidad de los dispositivos médicos y sus materiales que está en el suplemento de la FEOM, estos geles requieren las pruebas de citotoxicidad, sensibilidad e irritabilidad de manera obligatoria, siendo que este anexo es meramente informativo. Ah, bueno, Luis, una cosa importante, biocompatibilidad es un término. Es decir, si yo me pongo una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, eso es biocompatibilidad. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo un cuerpo extraño en mi rodilla. O sea, hablemos de un reemplazo de rótula. Estoy introduciendo un cuerpo extraño en el organismo y tengo que garantizar que es biocompatible con ese tejido. Y son los riesgos que implica el uso. Ese es un dispositivo. Entonces no le aplica biocompatibilidad a los geles, lo que le aplica es justamente lo que tú estás diciendo, que es sensibilidad, irritabilidad, porque, repito, lo estamos poniendo en mis manos. Si yo no hago pruebas de irritabilidad, entonces, ¿cómo voy a saber que el uso constante de este producto me va a generar un daño en mis manos? Incluso irritabilidad, sensibilidad lo hacen los productos cosméticos, que son los shampoos, el jaboncito con el cual nos lavamos, hacen este tipo de pruebas. Entonces, tengamos cuidado en cómo mencionamos o cómo hablamos de este tipo, los términos, y sí debe de cumplir justamente con estos criterios. Por eso decía que los criterios que está tomando COFEPRIS es en relación a la norma 138 de alcohol etílico. Entonces, ahí nos va diciendo, nos va encaminando qué es lo que tengo que presentar. Entonces, okey,
mencionas que el anexo es informativo. Ojo, todo lo que está en nuestro marco regulatorio nos lleva a que si está en la farmacopea, incluso el reglamento de insumos para la salud lo indica. Si la farmacopea establece las especificaciones de un producto, debo de cumplirlas. Esa es mi obligación. Entonces, cuidado con el manejo, uno, del lenguaje y dos, del qué es lo que requiero justamente para apoyarme y cumplir las especificaciones o características. Ok, Adri, gracias. Comenta Víctor Giovanni López. Muchas felicidades, Adri, Pau. Un gusto saludarles. Mi pregunta sería, ¿el tanque de oxígeno vacío se puede registrar como dispositivo médico? En la lista de productos que no requieren no se encuentra. No, repito, el tanque de oxígeno es el envase primario. Hagamos la relación a medicamentos. Medicamentos, el envase primario de tabletas es tu blister, la composición que tú quieras, aluminio, aluminio, PVC, PVDC, la que tengas. Y en el caso del oxígeno, el tanque es su envase primario. Y entonces una autorización de oxígeno podemos encontrar desde el tanquecito, el chiquitito, estos portátiles que vemos a los pacientes, el tanquecito mediano, el tanquezote y una pipa de oxígeno. Entonces son los envases primarios de un medicamento. Entonces no lo vas a encontrar y no lo vas a ver. De hecho, la verdad, Víctor, fue una transición bastante fuerte de ir, porque antes del 2013 estaban considerados dispositivos médicos. Hubo una reforma en la farmacopea y regresando un poquito a la farmacopea, en donde se dijo, no, ya no son más dispositivos, son medicamentos. Entonces, a ojo con esta situación. Ok, gracias, Adri. También nos pregunta Miriam Toriz, ¿qué precio va a tener el curso y dónde lo podemos checar? De una vez les comento, se va a estar enviando un mail a pues, su correo en donde se va a indicar costo del curso. Este va a iniciar el día 22 y 24 de febrero, 1 y 3 de marzo también. Va a ser de 6 a 9 de la noche. Ustedes, como ya están aquí, tienen por adelantado un 10% de descuento para poderse inscribir al mismo. Entonces, estaremos publicando tanto en nuestras redes sociales como en la página de Profarma el link para que puedan registrarse en el curso. ¿Ok? Gracias. Y bueno, también preguntan ya con respecto al webinar. Buena tarde, dice Aurora Buzo. Buena tarde. ¿Cuál es su opinión con respecto a las copas menstruales? Si bien se han clasificado como tipo 2, en México se comercian diferentes marcas y sin embargo solo una tiene registro sanitario. ¿A qué se debe esto? Es un dispositivo médico. De hecho, no sé si Aurora, recuerdas o llegaste a ver una alerta sanitaria que hizo Cofepris ya hace un par de años, tal vez 2 o 3 años, donde justamente hablaba de estas copas menstruales que se estaban comercializando sin registro. Evidentemente, esto es un problema de salud. ¿Por qué sí es un dispositivo médico? Porque lo estamos introduciendo al cuerpo. Entonces, debo tener compatibilidad, aquí sí, una compatibilidad con los materiales y y cuánto tiempo va a estar en el cuerpo. Entonces, sí, hay copas menstruales que se están comercializando sin registro sanitario, sin embargo, es nuestro deber como población también, y esa es una obligación que tenemos todos como la farmacovigilancia, la tecnovigilancia, reportar aquellos insumos que son comercializados sin registro sanitario. Entonces, ahí cuidado, si las has detectado, te exhorto a que hagas la denuncia sanitaria ante Cofepris y bueno, ellos evidentemente serán sujetos de alguna de las medidas sanitarias que establece la Ley General de Salud y puede ser desde el aseguramiento del producto y la destrucción del producto. Gracias, Adri. También nos pregunta Tania Márquez si necesita registro sanitario los spray para manos, ya que ha visto en los centros comerciales en el etiquetado que no se aprecia un registro sanitario. Miren, algo que está pasando ahorita en la pandemia o que estamos viendo es cuántas empresas no vimos que generaron gel. Hablaba del casero, pero el gel lo hicieron la industria de bebidas alcohólicas, la industria de los cosméticos.
Y fue evidentemente en el inicio, fue prácticamente agradecemos voy a decir algo, tal vez no estoy en lo correcto, agradecemos a José Cuervo por fabricar este tipo de productos y que están ayudando a la población. Pero ¿cuántos de estos productos realmente están cumpliendo con la legislación que tiene México, nuestro país? ¿Cuántos de ellos están cumpliendo con los requisitos que tiene Cofepris para estos productos? Este sí es un insumo para la salud, porque, repito, estoy diciendo que estoy eliminando. Si yo tomo un spray o tomo un gel, de hecho, son los productos que pueden encontrar en la farmacopea, al menos en la publicación que hizo la farmacopea revisión, estas dos presentaciones. Nuevamente, estoy diciendo, me estoy sanitizando las manos y entonces me froto los ojos, pero puede ser que entonces tengo un virus en la mano y entonces ya me froté los ojos y entonces ya tengo una infección de COVID-19. Digo, ahorita estamos hablando porque este es el tema de moda. Entonces sí tiene que ser un registro. No Ok. los compren, no, cada quien puede comprar lo que Lo que necesita. quiera. Está bien. Gracias, Adri. Y bueno, otra pregunta más. Buenas tardes, espectador anónimo. Actualmente, en la emisión de registros sanitarios de dispositivos médicos, COFEPRIS está autorizando un plazo de caducidad de 24 meses como tentativos y solicita la presentación de datos de estabilidad en tiempo real para confirmar o autorizar un plazo mayor a 24 meses. ¿Existe algún fundamento legal para este criterio? Antes aceptaba estudios de estabilidad acelerada para otorgar un plazo mayor a 2 años. Ejemplo, agujas para autoinyectores. Hay algo importante o una característica hablaba de las características que tienen los dispositivos, es que realmente, y es em, algo muy diferente a medicamentos. En medicamentos podemos encontrar N cantidad de normas, N cantidad de legislación que es muy clara. Sin embargo, dispositivos médicos como tal no tienen normas o guías que nos digan por dónde ir o qué hacer. ¿A qué se debe esto? O sea, hablábamos desde un equipo tan complejo como un ventilador, o puede ser un estén coronario, que también es bastante complejo, o algo muy sencillo como este hisopo, y digo sencillo, que utilizo para la toma de muestra para hacer la prueba de COVID. Entonces, eso es muy complejo y en realidad no hay algo que te diga qué hacer o cómo hacer, si aceleradas o a largo plazo, o aceleradas y a largo plazo, o qué tengo que presentar justamente para garantizar que cumplo. Ahí lo que yo te recomiendo es consultar guías internacionales, te recomiendo generar unos buenos fundamentos técnicos para decir por qué sí o por qué no. Pero también, y ahí ese es un tema bastante complejo porque hay diversos criterios. Entonces, en esos criterios o también en la parte del usuario, cuando armamos un dossier, es bueno, esto es lo que tengo y esto es lo que le presento a la autoridad y la autoridad que tome la decisión. Desde mi punto de vista, y eso lo vamos a trabajar muy a detalle en nuestro curso de dossier, vamos a ver qué puntos o qué información tengo que decir o qué información adicional o espera, o nosotros ponernos también en el lugar de un dictaminador. Y bueno, yo la verdad es que sí lo hago frecuentemente, ok, si abro un dossier, ¿qué es lo que estoy esperando ver? ¿Qué es lo que necesito encontrar o qué quisiera encontrar? Tal vez algunos puntos aclaratorios, tal vez algunas cartas que me den o información técnica que me ayude a la toma de decisiones. Entonces hay que trabajar mucho. Ok, gracias, Adri. También comentan, es que tenemos muchas preguntas, tenemos Sí, tanto ya vi. tenemos tanto en el chat como en el chat de preguntas y respuestas. Le estoy dando un poquito de prioridad a preguntas y respuestas. Comenta Areli García. Hola, buenas tardes. ¿Existe algún listado de referencia en el que pueda consultar los diferentes tipos de dispositivos médicos que existen en el mercado? El año pasado, Cofepris justamente publicó los registros sanitarios de dispositivos médicos. Lo puedes encontrar en la página web de la Cofepris y justamente ahí te dice y ojo, ahí sí mi recomendación, tomen nota de esto. Vamos a encontrar temas que dicen
hablando del oxímetro, ¿no? Hay quienes lo clasificaron como bajo riesgo, hay quienes dijeron es clase 1, hay quienes se fueron extremos clase 2. Podemos encontrar pruebas o algún otros agentes de diagnóstico que se consideran 1, pero ahí por eso hay reglas de clasificación. Y debo decir que hay pruebas, por ejemplo, para detección de VIH, que ese es clase 2, no hay forma de bajarle el nivel, porque estoy hablando de que si doy un falso negativo a un paciente, entonces puede surgir un contagio, dar un contagio a otra persona porque no damos la información necesaria. Entonces, sí hay listados, pero también, ojo, Arely, vas a encontrar productos que pueden ser clasificados como 1, 2 o 3 o bajo riesgo y de repente otros en 1. Entonces, ten mucho cuidado. Yo te recomiendo que vayas a las reglas de clasificación en donde justamente te hace este desglose técnico de qué hacer para clasificar adecuadamente un producto. Pero están en Cofepris, ahí los vas a encontrar. Gracias, Adri. También comentan, bueno, gracias por la ponencia breve y concisa, felicidades. ¿Qué clasificación tienen los kits para extracción de RNA? Clase 1. Agentes de diagnóstico clase 1. Ojo, pero ahí tendríamos que ver qué más está haciendo, qué otros usos va a tener tu producto. Yo no es como, y lo voy a decir abiertamente, no es como medicamentos. Cuartas y el de referencia lo tiene. Aquí es un mundo inmenso de productos a los que me puedo encontrar y los que debo de decidir cómo. Y repito, tengo que ir a las reglas de clasificación. Ok, gracias, Adri. Preguntan nuevamente, ¿puedo fabricar gotas oftálmicas clasificadas como dispositivo lágrima artificial en una planta donde se fabrican medicamentos alopáticos? Ojo, sí lo podrías hacer, pero tienes que tener la compatibilidad de giros. Eso es un trámite que tienes que ver en licencia sanitaria, solicitar esta compatibilidad, dependiendo de en dónde estés. Si ya tienes 0,59, seguramente te van a dar para dispositivos médicos, porque 0,59 es bastante exigente. Aunque no olvidemos que la norma de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos ya tenemos un tiempo esperando su actualización. Y es bastante exigente el proyecto de la norma, entonces va encaminada totalmente a 0,59. Sí lo puedes hacer, pero debes solicitar la compatibilidad de giros. Ok, Adri. También pregunta Jessica Delgadillo. Bueno, disculpa, mi duda es, una vez que concluya la validez del oficio blanco, ¿debo ingresar información complementaria o ingresar nuevamente el registro completo? Ojo, el oficio blanco, si notaron en la presentación, igual lo pueden buscar en este ejemplo que publicó Cofepris, no tiene un número de trámite. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes ingresan un trámite, nosotros ingresamos un trámite a Cofepris, te asignan un número de trámite. Y con ese número de trámite es el número, la guía, tu acta de nacimiento con la que te van a dar una prevención en el proceso administrativo, una aprobación o un desecho. ¿Qué es lo que están haciendo en el oficio blanco? Te lo están dando con un número de oficio CAS. Es decir, tu trámite en realidad sigue activo en Cofepris si tuviste este oficio blanco y no te están dando un número de registro. Por lo tanto, tu trámite está activo. Lo que va a hacer Cofepris en su momento es evaluar este documento, esta entrada, este acta de nacimiento de tu producto y evaluarlo y emitirte lo que a tu derecho en este momento en proceso administrativo te le corresponde y es una prevención. O en su caso, una autorización, si estuvo bien integrado el dossier, si tenemos toda la información que se requiere justamente para obtener la autorización. Es un proceso que va a tener que definir Cofepris. Es diferente al proceso que hizo en la pandemia en el tema de la influenza H1N1 en 2009, es muy diferente. En ese año dio autorizaciones y evidentemente existió un caos. Ahorita está dando oficios blancos con oficio CAS para mantener tu trámite activo. Tu trámite sigue aquí activo. No ha sido resuelto por Cofepris. Incluso si tú buscas tu número de trámite en Cofepris, va a decir que está en evaluación. Ok, Adri. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo para un par de preguntas Poquitito, más. sí, creo que Sí, sí. es que ya es muy poquito. Bueno, te leo un par de preguntas y comenta Mercedes Hernández Arbizu
que con este tema del gel desinfectante hace un tiempo Profeco había publicado cómo hacer este gel y ponía que hay que usar alcohol al 96% y rebajarlo con agua. Si yo soy QFB, puedo hacer la solución para que quede, como dice Profeco, a un 70%. Siendo así, ¿podría producir este gel y registrarlo? Ojo, un gel sanitizante, digo, pasar muy rápido los requisitos, un gel sanitizante es un clase 1. Es un producto higiénico y para fabricarlo, para poder obtener el registro sanitario en COFEPRIS, debes presentar tu certificado de buenas prácticas de fabricación. Ese es un proceso bastante largo y más ahorita en tiempos de pandemia en COFEPRIS. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que cumplir con la norma 241, que debes de tener toda la información que garantice la trazabilidad de la fabricación, que todos los procesos estén validados, una gestión de riesgos, etcétera. Entonces, no, ojo también, COFEPRIS evidentemente otorga autorización a insumos para la salud y estos deben de garantizar que protegen a la población. Y si lo haces de manera, digo, ahorita la verdad es que vemos muchas cosas, o sea, todo mundo vende y todo mundo lo hace, pero debes de cumplir con todos estos requisitos y no es algo, y tengo que decirlo abiertamente, no es algo sencillo. Te tiene que verificar COFEPRIS y realmente saber si das cumplimiento a todas las normas. Ok, Química Adriana, pues bueno, ya Sí. estamos a nada de terminar. Le quiero agradecer nuevamente por este webinar. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Los estaremos esperando en el siguiente curso. Esperemos que, bueno, se puedan registrar. Tienen ya el 10% de descuento al registrarse por haber asistido al webinar. Se les estará enviando un mail con toda la información para que revisen su correo. No podemos responder lamentablemente todas las preguntas que quisiéramos por tiempos, pero pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, en caso de que quieran tener o tengan un tema específico, pueden escribirnos a Profarma, incluso a la química Adriana Martínez, ella con mucho gusto puede resolver sus dudas. También nosotros pues nos hacen llegar sus dudas y nosotros se las hacemos llegar a la química Adriana. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, los esperamos en el siguiente curso y no olviden que ya tienen un 10% de descuento, no lo dejen de aprovechar. Sí. Muchas gracias, Química. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Pam, por siempre la organización. Gracias a todos. Veo en el chat muchos nombres conocidos, me da mucho gusto que se conectaran y nos esperamos, esperamos para el curso. Vamos a tener muchísima más información y vamos a hablar de todo el tema del proceso de autorización ante COFEPRIS. Gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Gracias. Les estamos compartiendo el video del webinar en las redes sociales para que lo tengan. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias, Adriana. Gracias, Fer. Sin ti esto no sería posible. Gracias. Gracias, Fer. Gracias a ustedes.